Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Silvina y soy facilitadora en los talleres de la incubadora desde el año pasado. Y hoy los voy a acompañar en esta guía de aprendizaje número 6 que se llama Definiendo objetivos y metas. Para la clase del día de hoy me gustó compartir con ustedes dos tipos de actividades. Una actividad que es práctica y otra que es de desarrollo personal. Los temas que elegí para realizar estas actividades tienen que ver con dos temas que vimos en la guía pasada, que es la guía número 5 y que trataba sobre los elementos de la planificación estratégica. ¿En qué constaban estos elementos principales de la planificación? Bueno, habíamos visto la visión, la misión, los objetivos, los planes y una herramienta que se llamaba el análisis FODA. De estos elementos elegí trabajar con dos, con los objetivos y con el FODA. ¿Por qué? Porque me parecen dos herramientas fundamentales, no solo para el desarrollo de nuestro emprendimiento, sino también para nuestra vida personal. En la actividad número 1, que es la actividad práctica, vamos a trabajar con los objetivos. Acá hay un tema muy importante, ¿no? Porque a veces uno se pregunta si realmente se propuso objetivos en su emprendimiento, o a veces se pregunta si es necesario redactarlos, si es necesario escribirlos. Los emprendedores muchas veces hacemos muchas tareas, abarcamos muchas tareas, y por eso a veces nos falta el tiempo para escribir ciertas cosas o pensar en ciertas cosas que en su momento pueden parecer que nos hacen perder el tiempo, pero la realidad es que no es así. Tener un objetivo, tener a dónde apuntar, me va a permitir a mí no solo encauzar mis acciones, sino también poder medir el desarrollo de todo lo que voy haciendo durante mi emprendimiento y poder saber si alcancé o no todo eso que yo me propuse. Ahora bien, a la hora de formularme objetivos, a la hora de pensar en objetivos para mi emprendimiento, a la hora de pensar en las cosas que yo quiero lograr, pueden aparecer ciertas cuestiones. Cuando yo me pongo a pensar en todo eso que quiero alcanzar, seguramente se me vienen muchas cosas a la cabeza. Quiero lograr un montón de cosas. Pero a veces es importante que analicemos en profundidad todo eso que queremos lograr y que veamos en realidad cuál de todas ellas me va a permitir alcanzar la misión que yo me propuse para mi emprendimiento. Así que bien, con esto quiero decir que podemos tener objetivos que sean correctos, que me permiten alcanzar mi misión, y objetivos que no lo sean. ¿Cómo sé yo cuáles son los objetivos que me permiten alcanzar mi misión? ¿Cómo sé que los objetivos que me planteé son los correctos? Bueno, para poder identificar cuál de ellos me van a permitir entonces llegar a esos resultados que yo me propuse, quiero compartir con ustedes una guía de preguntitas, son unas simples preguntitas que me van a ayudar a mí a identificarlos. Pero antes de continuar, lo primero que quiero hacer es que recordemos cuál es la definición de objetivos. Los objetivos, entonces, según lo que vimos en la clase pasada, en la guía de aprendizaje número 5, son las situaciones deseadas por la empresa que en conjunto me permiten llegar a la misión organizacional. Entonces, como bien podemos ver en la imagen, los objetivos son esos escaloncitos, esos pasitos que vamos dando y que me van a permitir acercarme a eso que yo me propuse. Por eso es que son tan importantes, porque también van a determinar las acciones que yo tengo que realizar para poder llegar a mi meta. Entonces, volviendo al punto anterior en que nos preguntábamos cómo sabíamos si un objetivo era correcto para lograr eso que me propuse, habíamos dicho que
habían unas preguntitas que me podían ayudar a identificarlas. Bueno, lo primero que yo me tengo que preguntar cuando se me presenta un objetivo, cuando yo me planteo un objetivo que quiero lograr, es si ese objetivo es congruente con mi misión. ¿Qué significa que sea congruente? Bueno, significa que tiene que poder estar alineado con mi misión. Que ese objetivo que me propuse tiene que estar encuadrado en lo que es mi emprendimiento y responder a las actividades de mi emprendimiento, a lo que yo realizo con mi emprendimiento, ¿no? Tiene que ser específico de la actividad que yo realizo. Luego lo que me tengo que preguntar es si ese objetivo que me propuse, además de estar alineado con mi misión, también tiene una cifra que podamos medir. Con una cifra a lo que yo me refiero es que mi objetivo, si no tiene un número, yo no voy a poder saber si estoy alcanzándolo o no, si estoy lográndolo o no. Por ejemplo, si yo me propongo aumentar las ventas, lo que yo tengo que determinar es en cuánto voy a aumentar esas ventas. Entonces, si yo voy a decir que quiero vender ahora 4 caramelos, yo ya sé que mi objetivo a lograr es la venta de 4 caramelos. Entonces, voy a poder medir si es que cuando llegue el momento determinado, voy a poder medir si vendí los 4, si vendí más o si vendí menos. Y voy a poder medir. Esa cifra me va a poder permitir a mí medir y saber si tomé las acciones correctas o no para alcanzar el objetivo que me propuse. Luego, la siguiente pregunta que me tengo que realizar es si ese objetivo lo puedo lograr, o sea, si el objetivo que yo me propuse es realmente alcanzable para mí y si tengo las condiciones de poder alcanzarlo. Luego, la pregunta número 4 tiene que ver con la pregunta número 3, y es que si tengo todo para lograrlo. Y esta pregunta hace referencia a los recursos. Si yo me propongo alcanzar un objetivo, lo primero que tengo que analizar es si tengo todas las herramientas. Es decir, si tengo al personal necesario, si tengo los materiales necesarios, si tengo el tiempo necesario, porque el tiempo es un recurso fundamental, o, por ejemplo, otro recurso que es muy importante a la hora de plantearnos cosas es si el contexto me acompaña. Si yo me propongo aumentar una determinada cantidad de ventas, yo tendré que ver también si mi contexto está dispuesto a absorber esa cantidad de ventas que yo quiero lograr. Entonces, cuando yo me propongo un objetivo, es importante analizar si tengo todo para poder alcanzarlo. Y la última pregunta, la número 5, tiene que ver con el tiempo. Y esto es, ¿en qué tiempo voy a lograr ese objetivo? O sea que mi objetivo va a tener que tener un plazo. Yo voy a tener que poner un tiempo para poder lograrlo. Porque si yo no pongo un tiempo, tampoco, al igual que en la pregunta número 2, en donde hablábamos de las cifras, voy a poder medir si lo alcancé o no. Si yo llego al tiempo en que yo me propuse lograr ese objetivo y lo logré o no lo logré, voy a poder saber si las acciones que tomé fueron las correctas. Y al revés, cuando yo planteo un objetivo y le pongo un plazo, yo sé que esas acciones que voy a tener que realizar para alcanzar ese objetivo van a tener que poder realizarse en ese plazo. Entonces, no solo me va a determinar si logré o no el objetivo, sino también todo lo que tengo que hacer para hacerlo en ese tiempo. Entonces, estas 5 preguntitas, como les decía anteriormente, son preguntas guía que me van a servir para identificar si ese objetivo que me propuse es el correcto para lograr los resultados que estoy esperando alcanzar. Entonces, luego de plantearme los objetivos, de decir, bueno, estos objetivos quiero lograr, la forma de validarlos es realizándome estas 5 preguntitas. Si ese objetivo responde a estas 5 preguntas, sabré que voy por el camino correcto. Estas 5 preguntas que mencioné anteriormente, lo que me van a determinar son las características que tiene que reunir entonces mi objetivo para que sea válido. Entonces, mi objetivo va a tener 5 características que cumplir para que sea válido. La primera característica que mi objetivo tiene que cumplir es que sea específico. Específico se refiere a que esté alineado con mi misión, que sea congruente con ella. La segunda característica va a tener que ser que sea medible.
O sea, que tenga la cifra, ese numerito que me va a poder a mí determinar si lo alcancé o no ese objetivo. La tercera es que sea alcanzable, o sea, que sea posible para mí ese objetivo. La cuarta es que sea realizable, que yo lo pueda realizar a través de las cosas que tengo. Y la quinta es que tenga un tiempo definido, que sea a un plazo determinado. Acá lo importante que tenemos que recordar es que los objetivos son nuestra guía, que nos dan la dirección para nuestras acciones futuras. Entonces, si yo no tengo a dónde apuntar, difícilmente nuestros esfuerzos nos conduzcan a resultados exitosos. Y sobre todo, que esos resultados se mantengan en el tiempo. La imagen que yo elegí para esta plantilla, para mostrarles a ustedes y de manera ilustrativa a qué me refiero, es esta que está pegada acá abajo y me encantó porque me parece que lo define bastante bien. Una persona que no tiene objetivos es como una persona que dispara flechas hacia un blanco teniendo los ojos vendados. Entonces, todas las acciones que realiza esa persona no apuntan a donde él tiene que apuntar, digamos, a su blanco, sino que salen dispersas por todos lados. Entonces, esto lo que representa es que si yo no me pongo objetivos, no me pongo metas que cumplir, y son válidas para mi emprendimiento, esas acciones que yo realice todo el tiempo van a estar dispersas y no van a estar enfocadas, entonces no voy a poder cumplir con lo que me propuse. Los objetivos nos dan la dirección, nos encaminan a que podamos apuntar la flecha en el blanco. ¿Por qué? Porque las acciones que nos determinan los objetivos van a ser, por ende, si son los correctos, las acciones van a ser las correctas. Luego entonces de todo lo que vimos, de todo esto que estuvimos charlando sobre los objetivos, lo que te voy a pedir es que si vos querés y querés realizar esta actividad con nosotros, es que hagas una lista de objetivos que quieras alcanzar con tu emprendimiento. Y que luego, con cada uno de esos objetivos, te hagas las 5 preguntas que te mencioné. Si tus objetivos responden a las preguntas, entonces vas a saber que vas por un buen camino y que en base a ellos ya vas a poder pensar en las acciones a seguir y que te ayuden a cumplir tus sueños. Bueno, luego de la actividad que vimos anteriormente, que es una actividad más técnica y que tiene práctica, que tiene que ver con los objetivos, ahora vamos a ver la actividad número 2, que es una dinámica de desarrollo personal y que tiene que ver con el FODA. Como vimos en la guía número 5, el FODA es un análisis que realizamos tanto de nuestro entorno como de nosotros mismos. Si lo recuerdan, es un cuadrito en el que tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas son dos factores que las encontramos en el entorno. Seguramente, al momento de que nosotros tengamos que realizar nuestro propio FODA, esto va a ser más fácil de identificarlo, lo que está en el entorno, ¿no? Lo que está afuera. ¿Por qué? Porque yo puedo recurrir a distintas fuentes para poder validar eso que yo estoy viendo. De repente puedo ver en internet, puedo recurrir a emprendedores que hagan lo mismo o algo similar a lo mío, y validar esa información. Y yo puedo saber qué es lo que me amenaza o cuál es la oportunidad que yo tengo y validarlo por distintas fuentes. Y no presentaría mayor dificultad al momento de escribirlo, al momento que tengamos que realizarlo. Pero el problema quizás surge cuando tenemos que escribir sobre nuestro propio análisis interno, o sea, sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Quizás acá tengamos algunos obstáculos, se nos presenten algunos obstáculos, porque esa validación no la dan las fuentes externas, sino que las damos nosotros mismos. Por eso, con esta dinámica, lo que propongo es que podamos dar esos primeros pasos para identificar nuestras propias fortalezas y debilidades. Lo que vamos a trabajar hoy entonces con esta actividad de desarrollo personal son nuestras fortalezas y debilidades. Vamos a tratar de empezar a dar esos primeros pasitos para escribir, aunque sea algunas, sobre todo
poder arrancar para las personas que más les cuesta, o sea, que tienen más dificultad para identificar o que se sentaron a hacerlo y realmente no pudieron escribirlo por distintas razones. Entonces nosotros vamos a trabajar con la parte superior del cuadrito, que tiene que ver con el análisis interno, con el análisis interior, donde están las fortalezas y las debilidades. Para esto lo que vamos a necesitar, para el desarrollo de esta actividad, es un lápiz, una lapicera y un papel. Y además, alguien que nos acompañe. No te preocupes si no tenés a alguien que te acompañe, que no esté ahí con vos, porque puede pasar que por razones de pandemia o distintas situaciones personales, no tengamos a alguien ahí que pueda realizar la actividad con nosotros. Así que no te preocupes que lo puedes hacer por celular. Así que no tenemos excusas y podemos empezar a trabajar. Lo que primero que vamos a hacer es pedirle a la otra persona, ya sea que esté del otro lado del celular, que le hayamos mandado un mensajito y le hayamos pedido que colabore con nosotros, o tanto a la persona que está al lado nuestro, pedirle que escriba 2 fortalezas que crea que nosotras tengamos. Luego, una vez que esa persona escribió 2 fortalezas que nosotros que cree que nosotros tengamos, le vamos a pedir que el que está del otro lado del celular, que se lo reserve, que no nos muestre hasta que nosotros se lo pidamos, y a la persona que está con nosotros que doble ese papelito y que lo ponga en el centro de la mesa. Luego le vamos a pedir a la persona que nos acompaña que vuelva a escribir en un papel, pero esta vez que escriba 2 debilidades, ¿sí? Lo mismo, si está del otro lado del celular, que se reserve, que no nos digas nada, que no nos muestre, y si está con nosotros, que esas 2 debilidades también las doble y las vuelva a colocar en el centro de la mesa. Una vez que esa persona se reservó eso que escribió para nosotros, le vamos a pedir, si la persona está del otro lado del celular, si nosotros queremos que nos lea lo que escribió para nosotros, o que nos mande el mensajito de texto con lo que pensó, con las 2 debilidades y las 2 fortalezas para que nosotros lo podamos ver. Y si nosotros estamos en nuestra casa con esa persona que escribió para nosotros esos papelitos, tomo simplemente un papelito del centro de la mesa y lo leo. Lo primero que quiero que pienses al leer ese papelito y también que reflexiones es qué te pasó, ¿no? ¿Cuándo lo leíste? Si yo abro el papelito y lo leo, lo primero que quiero que pienses es si eso que lees te está identificando, si no te está identificando, y qué fue lo primero que se te vino a la mente al momento de leerlo. Lo primero que quiero que recuerdes es que no importa lo que la otra persona haya escrito, no importa lo que pensó de nosotros. Eso no es lo importante. Acá lo que importa es lo que vos sentiste. Tenemos que recordar que esa persona que escribió para nosotros es otra persona, que es distinta a nosotros, y que en consecuencia puede tener una percepción distinta de la que nosotros tenemos de nosotros mismos. O simplemente podría estar equivocado en lo que escribió. Entonces, eso no nos va a importar. O sea, yo no me voy a enfocar en lo que pensó de mí. Me voy a enfocar en lo que me pasa a mí cuando leo ese papelito con eso que escribió. Y con eso que pienso yo que escribió, ¿sí? Si yo al abrir el papelito, lo primero que veo es que eso que escribió me identifica, ya sea una fortaleza o una debilidad, entonces ya estoy por seguro que eso lo tengo. Entonces ya lo puedo poner en mi foda como fortaleza o como debilidad. Por ejemplo, si esa persona escribió que yo soy muy organizado, o que soy organizado, entonces, y yo digo, sí, la verdad que soy organizado, listo, ya tengo en primera instancia la primera característica que puedo poner como fortaleza en mi foda. Lo segundo que puede pasar es que cuando yo abro ese papelito y leo que puso que soy organizado, es que yo diga, la verdad que no soy tan organizado. Entonces, cuando yo lo lea y diga, la verdad que ahí me hice ese ruidito, no soy lo que la otra persona cree, entonces lo que voy a hacer es que ya voy a poder identificar lo contrario. ¿A qué me refiero con esto, no? Si a mí me están diciendo sos organizado y yo pienso que no, por contraposición, o sea, por ser lo opuesto, yo por descarte ya sé que soy lo contrario, ¿sí? Entonces, si yo pensaba que no tenía eso,
ya sé ahora que sí tengo lo opuesto, y ese opuesto es lo que voy a poner en mi FODA. No sé si se entiende, por las dudas lo vuelvo a dar con otro ejemplito. Si a mí, por ejemplo, me ponen en mi FODA de que yo soy súper prolijo, ¿no? Me ponen en mi FODA, perdón, en el papelito me escriben que yo soy súper prolijo, y yo lo leo y yo digo, la verdad que esa persona, claro, porque ve un pedacito de mí, no ve todo de mí, y yo en el día a día sé que realmente no soy tan prolijo, entonces, cuando yo hago ese análisis, esa característica, yo digo, no, esta no es, pero sí, si yo digo que esta no es, entonces es la otra, es lo contrario. Entonces ya ahí me da un pie para escribir algo sobre mí en mi FODA, que yo solo quizás no lo hubiera escrito, ¿sí? Esa persona me ayuda a dar ese paso, diciéndome algo sobre mí, que ya sea que me identifique o no, me da un pie para poder escribir algo sobre mí en mi FODA. Entonces, básicamente, lo que yo espero con esta dinámica es que ayude a esas personas que le cuesta realizar su análisis interno, que se hayan sentado a hacer su FODA y no hayan podido empezarlo, no hayan sabido por dónde empezarlo. Entonces ahora ya tenemos, aunque sea 4 características para escribir a nuestro FODA, porque si la persona nos escribió 2 fortalezas y 2 debilidades, ya sea que son que sí, o sea que son que no, por oposición también ya tengo 4 para escribir. No sé si me explico muy bien. Cualquier cosa saben que pueden sacarse las dudas y nos podemos consultar a través del grupo de Facebook, que es un grupo cerrado y que solo lo vemos los facilitadores y los emprendedores que están participando de los talleres. Entonces, no tengan miedo de ser sinceros, de escribir lo que realmente piensan, porque estas actividades no las ve nadie, solo las ven ustedes, las tienen en su carpeta, en su cuadernito, en donde trabajen, las tienen para ustedes porque no se comparten en el grupo, no se comparten ni se mandan para corregir, nada, es solo para su proceso, para su crecimiento. Entonces, sean sinceros, expláyense, conózcanse, trabajen, que esto es solo para ustedes. Eso sí, a menos que ustedes quieran compartirlo, pero si no, es solo para ustedes. Y otro puntito importante para destacar es que este FODA que realicen hoy como actividad no va a ser el único, sino simplemente va a ser el primero. Entonces, se van a sorprender porque cuando vean seguramente a fin de año y realicen otro FODA, se van a sorprender porque en el medio van a haber pasado un montón de cosas, porque uno en el medio no solo cambia nuestro entorno, sino también cambiamos nosotros. Aprendemos cosas, desaprendemos otras, crecemos, incluso adquirimos herramientas nuevas, entonces todo eso va a estar volcado en nuestro FODA a fin de año. Por eso les digo que no va a ser el mismo. A medida que nosotros crezcamos, que incorporemos cosas, que vayamos aprendiendo, nuestro FODA va a ir cambiando.